¿Qué es el acné? Pues es una enfermedad inflamatoria crónica. Hay estudios que sustentan que la dieta sí tiene que ver en el acné, pero también, aparte de esto, podemos ver que el acné puede ser desencadenado también por trastornos, por ejemplo, como ovarios poliquísticos, por medicamentos, por el mismo estrés. Hay personas que ya en etapa adulta, después de un proceso emocional que ha impactado su vida, lo van a manifestar con lesiones de acné, y vemos como el campo en cuanto a causas es muy amplio. Tienes miedo de mostrar tu cara o de mostrar esa parte del cuerpo en donde tal vez por más ropa que te pongas no vas a poder ocultar la situación que tienes. Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexana. Hola, hola gente bella, ¿cómo están ustedes? Nosotros felices y agradecidos de poder nosotros ofrecerle un nuevo episodio de Vida Sana Podcast, porque nos pueden escuchar, pero también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube como Mexana RD. Esta información de salud, tanto dermatológica como psicológica, le llega a ustedes gracias a Mexana. Y les saludan y le mandan un abrazo Katiuska Leonardo, dermatóloga, y mi compañera de fórmula, Nicole Álvarez, psicóloga. Para nosotras, como siempre decimos, es un placer. Ya nos sentimos como familia, ¿verdad que sí? Sí, creo que sí, creo que sí. Es una combinación maravillosa. Recuerden suscribirse en nuestro canal, darle like si creen que esta información es de utilidad para ustedes, para que así esta información pueda llegar a otras personas y puedan favorecerse de la misma. Pues hoy queremos presentarles a ustedes un tema que sé que todos van a disfrutar porque es una patología muy frecuente, y es hablar del acné y su impacto emocional. ¿Qué te parece esa selección de tema? Bueno, Nicole. déjeme decirle, doctora, que me lo siento el tema como que es mío. Y ustedes se van a dar cuenta en unos minutos el por qué. Entiendo que ahora mismo, en medio de esta pandemia y del uso de las mascarillas, este ha sido un tema que ha impactado en su mayoría a la población. Entonces, qué bueno que vamos a hablar sobre este tema que también es de mucho interés para nuestra población. Claro, ¿y por qué este interés? Porque vamos a comenzar con su definición. ¿Qué es el acné? Pues es una enfermedad inflamatoria crónica del conducto pilosebáceo que afecta aproximadamente más de un 80-85% de la población. Creo que por eso es su importancia. Podemos verlo en niños desde su nacimiento, pero su mayor incidencia es cuando llegamos a la adolescencia, entre los 12, 13 años hasta los 19, 20 años. Entonces, después que vemos esta afectación de población, podemos encontrar también que adultos, ya después de los 25 años, podemos verlo también afectados por esta patología. Es por eso que les decimos que a todo el mundo en algún momento, imagínense, un 85% de la población ha tenido una de las variaciones del acné. Entonces, sabemos que al estar ocupando y afectando el conducto pilosebáceo, vamos a ver más frecuente estas localizaciones de lesiones de acné en áreas donde tenemos mayor cantidad o producción de grasa, como es la cara, el pecho, la espalda, los hombros, y normalmente pueden aparecer lesiones que van desde el tipo, un acné que es de tipo inflamatorio, no inflamatorio o comedogénico. Y en esta parte es importante resaltar que esa lesión inicial del acné es el comedón, que nosotros lo podemos ver como esos punticos negros o punticos blancos, y de ahí es dentro de los factores que se derivan las lesiones de acné. Entonces, ¿cuáles son esas causas del acné? ¿Por qué se produce el acné? Si lo hacemos a grosso modo, podemos decir que lo primero que pasa en el acné es un estímulo o una hiperseborrea, que podemos verlo que en la glándula sebácea tenemos como receptores. Imagínense que son como radares, que a la medida que vienen los cambios hormonales, desde los chiquitos, por ejemplo, que vienen y reciben el influjo hormonal de su madre, como ya en la adolescencia, que tú estás dejando de ser un niño, o la pubertad, y tú comienzas a tener las primeras características de adolescente, pues la glándula sebácea también se ve afectada o estimulada por estas hormonas.
hormonas. Entonces ahí tenemos que al ser estimuladas comienza el primer cambio, que es la hiperseborrea, que normalmente lo dan los andrógenos o las hormonas masculinas. El segundo punto en cuanto a la causa del acné está la queratinización o la hiperqueratinización de ese folículo sebáceo. ¿Y cómo ustedes lo van a entender? Imagínense que se obstruye por un cambio a nivel del queratinocito, que es una de las células que compone la capa superficial de la piel. Entonces vemos cómo obstruye el conducto o el poro. Imagínense el poro pilosebáceo. Esto va a producir estas lesiones de retención o los comedones, y posteriormente viene una de las terceras causas más importantes, que es la sobreinfección bacteriana. Entonces, al tener estas lesiones ya retenidas debajo de nuestra piel, algunos podemos verlo como los punticos negros, que difícilmente se van a infectar, pero los de retención, esos punticos blancos que están a nivel de nuestra dermis, pues se colonizan con bacterias porque pasan unos cambios muy importantes a nivel de los ácidos grasos o de las grasas, como le hablamos al inicio, que había una hiperseborrea. Entonces van a ser más favorables que bacterias, por ejemplo, como el Corynebacterium acnes, afecten o inflamen estas lesiones. Y entonces así más o menos van las causas. Nicole, ¿qué te parece hasta ahora? ¿Cómo vamos desarrollando el tema? Hasta ahora va muy interesante y mientras usted hablaba, venía a mi mente como cuando usted lo iba explicando, como que podía ver exactamente pensando en mí, en mi cara, cómo son esos comedones y lo que usted hablaba de los puntos blancos. Y aquí quiero, doctora, hablar un poquito sobre el impacto que tal vez podría tener ahora que usted menciona cómo se ve. Porque pensando en que tenemos esta parte que es muy visible, porque tenemos que decirlo como son las cosas, ¿verdad? Claro. Esto es muy visible, y si tú tienes un adolescente o un adulto, en mi caso, que también estás teniendo esta patología, es muy incómodo a nivel social y de tu aspecto, de cómo tú te sientes, porque tú lo estás observando, ¿verdad? Claro, en el espejo. Exactamente, es muy objetivo. Lo ves tú, pero también lo ve el que estás próximo a ti. Y en la adolescencia, Nicole, que ya aparte de todo el cambio que puede estar ocurriendo en nuestra cara con el acné, hay otros cambios también fisiológicos que nuestros jóvenes están comenzando a vivir, que impactan de forma en ocasiones negativas o se superponen una cosa con otra para que estos chicos a veces se nos traumaticen mucho. Y me gustaría que en esa parte, Nicole, tocaras un poquito sobre ese impacto que tienen en los adolescentes, sobre todo, y en todas, porque también en la mujer adulta, en todas las personas que se afecta nuestro físico. De alguna manera nos trae una cascada de depresión, de ansiedad, y nos preocupamos, pero hay que ocuparse también. En cuanto a eso, quiero compartirles sobre lo que es la ansiedad social, que tiene que ver y va muy relacionada conforme a lo que usted estaba comentando ahora mismo. Y esto es un trastorno que podemos observar y que se da cuando las personas tienen este temor exacerbado por estar presente con otros, estar en situaciones en donde necesite tener este contacto de cerca con otras personas. Vemos que las personas comienzan a tener como estas conductas inadecuadas en presencia de otros por el mismo hecho de que están tratando de ocultar la situación que tienen, esta patología que, como ya hablamos, es muy visible. Entonces tenemos personas que pueden estar utilizando, doctora, diferentes accesorios para tratar de cubrir. Que en ocasiones, Nicole, van a empeorar el acné, porque como ustedes después verán en la parte cuando toquemos el tratamiento, si ya nosotros tenemos un poro que normalmente puede estar ocluido y a esto le ponemos maquillaje que no sean recomendados por un dermatólogo, o intentamos tapar o cubrir esas lesiones con mucho polvo, maquillajes, bases, pues entonces esto va a recrudecer un poco las lesiones, va a permitir que se formen más comedones y que esos comedones posteriormente se puedan inflamar o infectar. Qué bueno que usted hace el comentario, doctora, porque estas son las cosas que ocurren, sobre todo en las chicas que estamos buscando la forma de cómo ocultarlo. Tenemos esta ansiedad que se puede ver de diferentes formas. Tal vez la persona busca
evitar completamente los espacios en donde tenga que verse cara a cara con otras personas. También está la parte fisiológica, porque sabemos que la ansiedad no solamente se puede comprender o se puede entender a través de la parte emocional, sino que también tiene ciertas respuestas fisiológicas donde tú empiezas Claro. a sudar o comienzas a tal vez a jugar con el pelo, estás constantemente tocándote las manos o comienzas incluso a tocarte la cara. Eso es algo importante, Nicole, que cuando tenemos pacientes con acné, dentro de las clasificaciones tenemos un acné justo, que es un acné escoriado, que los pacientes ellos mismos se autoagreden las lesiones voluntaria o involuntariamente, a veces frente a un espejo intentando extraer los comedones, pero otras veces mientras estudian, mientras trabajan con las manos casi siempre sucias. Imagínense qué repercusión negativa puede tener esto, pues llevan las manos a la cara, se escorian, y una lesión que puede ser que no tenga la posibilidad de dejar cicatrices, puede dejar cicatrices en estos momentos. Entonces tendríamos una lesión de acné, una lesión pigmentaria y tendríamos también cicatrices posibles. Entonces, esto aquí, al hablar de esto, doctora, vemos como la importancia que tiene el que, a pesar de que está afectándote a nivel emocional, el aspecto que tienen estas lesiones, tenemos que tener cuidado en cómo estamos tratando de ocultarlas. Sí. La verdad es que hay estudios que demuestran que los adolescentes, especialmente porque es una etapa donde esto acontece bastante, Claro y que sí. se puede ver cómo los niveles de ansiedad son mayores en los adolescentes que sí tienen esta patología, al igual que sus habilidades sociales son afectadas. De por sí sabemos que la adolescencia es un proceso bien, De me muchos gusta, cambios, me de gusta mucha decir, metamorfosis, así es, ¿verdad? me gusta decir que esto es un proceso de descubrimiento, porque ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto, estás en el proceso de conocerte, de saber más sobre tus gustos y demás. Entonces, aparte de eso, tenemos estos cambios fisiológicos que ya pueden, usted, sí, exacto, pueden ir mencionó, afectando. que pueden ir afectando. Entonces, de las habilidades sociales pueden verse aquí como muy impactadas por el hecho de que este adolescente o esta persona no quiere salir para no exponer la situación. Entonces, hay dos cosas que quiero comentarles en cuanto a esto, y lo primero tiene que ver con la parte de las redes sociales y de cómo nos exponemos a diferentes medios, que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior. Si usted no lo ha escuchado, vaya y escúchelo. Entonces, hablamos sobre el impacto que tienen las redes sociales en la belleza y cómo hemos cambiado nuestro concepto a nivel de belleza. A veces creemos que una persona bella tiene que ser alguien esbelto, tiene que ser alguien con el pelo lacio. Es como un estereotipo, los que por las redes uno ve como la mujer perfecta o el hombre perfecto, aquel que por Photoshop o sin Photoshop, recuérdense, señores, que cuando vemos una foto, lo más probable es que esté trabajada. Así es. Y muchas veces esa ansiedad por querer parecernos o por querer ser igual a esa foto que tú proyectas cuando le pones un filtro, pues eso, imagínense que si en un adulto que tiene un nivel ya de madurez emocional impacta, imagínense ustedes en una etapa Así de es. adolescencia. Y sería bueno, Nicole, escúchame que haga este paréntesis para continuar hablando un poquito de las causas, porque dentro de las causas del acné, en primer lugar están los cambios hormonales, por eso lo vemos más frecuente en la adolescencia, pero también, aparte de esto, podemos ver que el acné puede ser desencadenado también por trastornos, por ejemplo, como ovarios poliquísticos, por medicamentos, por el mismo estrés. Hay personas que ya en etapa adulta, después de un proceso emocional que ha impactado su vida, lo van a manifestar con lesiones de acné. También en ocasiones cuando hay ciertos trabajos ocupacionales, podemos ver que también aparecen estas lesiones de acné, y vemos como el campo en cuanto a causas es muy amplio. Por eso siempre nosotros somos canal de reiteración para decirles que por favor no se automediquen, no comiencen a aplicar una terapia sin ustedes conocer cuál es la causa, porque a partir de uno identificar las causas con una buena evolución, con un buen examen físico, con una buena protocolo de analíticas, de sonografías, de tomografía en ocasiones, porque puede ser que una de sus hormonas, imagínense en una mujer, la prolactina, por ejemplo, para decir una hormona, o un hiperandrogenismo, que eso tiene que ver con las glándulas suprarrenales, y nosotros nos cansamos de ponernos cremas, nos cansamos
cansamos de poner antibióticos, nos cansamos inclusive de tratamientos dermatológicos, y si no se ha sido tan acucioso en buscar un diagnóstico, ese acné no va a mejorar. Entonces le vamos a reiterar siempre no automedicarse, dejarse evaluar por un especialista, y en este caso que nosotros hacemos, creo que el binomio perfecto, porque toda piel tiene también una repercusión emocional, también dejarse llevar por las manos de un buen especialista en lo que es la salud mental o la psicología. Así es. Y la verdad es que, como les comentaba, esa parte que del el aspecto y de estos estereotipos que tenemos ahora mismo, de que cómo debe ser la persona y cómo debe mirarse, ahí es que viene donde la ansiedad puede aumentar un poco más, y por eso hablábamos ahorita del exceso de maquillaje, de usar ciertas gorras, ciertos pañuelos, el pelo largo, el pelo, a veces si tenemos acné en la parte como frontal aquí de nuestra cara, en la frente, comenzamos a ponernos una pollina que empeora la situación. Acuérdense que uno de los factores que yo le dije causales es la hiperseborrea, sí. Y una de las medidas número 1 en cuanto a tratamiento y prevención es tener el cuero cabelludo limpio. Y es lo que tú dices, Nicole, muchas veces yo veo como el paciente llega o con el rostro o tapado con su propio pelo, sí, o con la pollina. Entonces ya esto nos hace que la misma oclusión del pelo provoque más lesiones de acné. Entonces mira cómo se complica, Nicole. Así Una es. cosa que se hace para como hacer un camuflaje más bien, pero puede empeorar las lesiones de acné. Así es, entonces tenemos esa parte y también tenemos otra parte, doctora, y es como usted mencionaba acerca del estrés. Muchas veces estamos sometidos bajo estrés por diferentes cosas que hacemos, están los cambios hormonales y todo esto es normal. Qué bueno que usted mencionó al inicio de este podcast que esto afecta a un 85% de la... Sobre todo en etapa de adolescencia, ¿verdad? Pero también en el transcurso de la vida. Entonces, esto quiere decir que usted no es el único que está padeciendo esta patología. Usted no es el único que está en esta lucha contra el acné. Yo personalmente quiero compartir este testimonio. Ahora mismo tengo acné y ha sido producto del uso de la mascarilla. Pero la verdad es que desde mi adolescencia he tenido la predisposición. En realidad. Entonces, yo entiendo perfectamente cómo se puede sentir una persona que tiene acné, que buscas o evitas el estar haciendo ejercicios, el verte de frente a otra persona, incluso te da temor, por decirlo de esta manera, hasta salir con tu pareja o con una persona que te interese porque tienes miedo de mostrar tu cara o de mostrar esa parte del cuerpo en donde tal vez por más ropa que te pongas no vas a poder ocultar la situación que tienes. Entonces, la verdad es que la madurez también tiene mucho que ver. Tenemos que tener paciencia con el adolescente porque, como ya sabemos, es un proceso que él está viviendo y por lo tanto, tal vez la forma en cómo se comporta el adolescente no va a ser igual a cómo está el adulto. Yo antes, cuando estaba en la adolescencia, sí lo ocultaba más y empeoraba la situación, como usted decía. Entonces, podía durar más tiempo para sanar y para ver los resultados en el tratamiento que ahora, cuando soy más adulta. Ya una disciplina, puedes esperar, ser paciente para saber que esto es un proceso, porque hace unos pocos días Nicole tenía un brote, pero gracias a Dios por un buen seguimiento, entonces ya las lesiones inflamadas disminuyeron. Y ahora que yo digo inflamadas, Nicole, es importante saber que el acné tiene una graduación, es decir, tenemos acné que es leve, que normalmente las personas la pasan casi desapercibidas, pero tenemos un acné que es moderado y un acné severo. Y entre ese acné severo que vemos que se caracteriza por nódulos, lesiones muy inflamadas, muy dolorosas, que normalmente suelen dejar cicatrices, entonces es bueno porque antes de un acné severo casi siempre hemos pasado por otros tipos de acné menos agresivos. Entonces cuando usted tenga las primeras manifestaciones, se lo digo más a los padres o al mismo adolescente que ya se preocupa tanto, que lee, que investiga, desde que usted vea las primeras lesiones de acné,
imagínese que vea los punticos negros, los punticos blancos, esos comedoncitos, acuda a un dermatólogo, porque el tratamiento para el acné es un tratamiento que va a ser integral, toma desde su limpieza facial, cambios alimentarios, tiene que comenzar a mejorar su alimentación, disminuir los lácteos, disminuir las cargas glicémicas, es decir, esos dulces, chocolates, los lácteos. Y ustedes habrán sabido que hay personas que dicen, pero yo me como un chocolate y no me pasa nada, pero otras personas cuando usan el chocolate, por ejemplo, se brotan casi al otro día porque hay una sensibilidad muy particular, pero ya hay estudios que sustentan que la dieta sí tiene que ver en el acné. De hecho, se comparan poblaciones occidentales y orientales y vemos que mientras el país es más industrializado y se come más comida rápida, las lesiones de acné son más, inclusive pueden llegar a esta etapa adulta, que en países orientales, que la dieta es mucho a base de vegetales, se hace mucho ejercicio, entonces tomen esto en cuenta. La limpieza también, Nicole, es altamente importante porque es un equilibrio. No podemos usar jabones, por ejemplo, de coaba muy agresivos o lavarnos demasiado frecuente la cara, pero tampoco podemos descuidarnos y pasar todo un día sin lavar nuestro rostro, porque acuérdense que yo dije que el sebo y las bacterias tienen que ver en este componente del acné y esto lo podemos siempre controlar con buenos jabones medicados, indicados y prescritos por su dermatólogo. Debemos tener paciencia. Esto es un proceso, claro, sabemos que puede afectar tu autoestima, puede afectar la forma en cómo tú te relacionas, pero si dejamos que esto continúe en el tiempo y lo que buscas es ocultarlo en vez de ir a un dermatólogo, ir buscar una solución, esto va a durar más tiempo. Entonces, mi recomendación es que puedas asistir y que vamos a escuchar esta parte ahora del tratamiento, que puedas tomar notas si es necesario y que tú puedas empezar a trabajar esta parte. Y recuerda que lo más hermoso del ser humano no es aquello que podemos ver como se nos ha enseñado, que es lo que está afuera. Recuerda que debes cultivar tus valores, quién tú eres como persona, porque a la larga, y esta es la verdad, estamos envejeciendo, siempre. Esa es la parte que no cambia, esa es la parte que se va mejorando, es la parte que pese a tú no tener absolutamente nada o pasar cualquier situación con tu coraza externa, como digo yo, tienes ese interior que debe ser cultivado, cuidado, fortalecido, de ser tú como persona, no por lo que pueda haber ocurrido, porque imagínense ustedes que nos pasa muy frecuentemente, ahora mismo con el COVID, por ejemplo, o que tuviste un problema de columna, te pusieron un medicamento y ese medicamento produjo una reacción acneiforme. De verdad, señores, que es verse con lesiones de acné desde la cara, el pecho, la espalda, inclusive hasta los glúteos. Si usted no está bien sustentado, con una buena personalidad, con un carácter que usted ha modelado, con unos valores que se den cuenta de que esto es una coraza externa que puede ser sujeta a muchas variaciones, pero que tu interior, que eso es importantísimo, qué bueno que tú lo tocaste, Nicole, que ese interior, ese ser de persona, nosotros llamamos esa alma, lo que vale en el ser humano, tiene que siempre ser preservado. Entendemos, para cualquiera, una situación externa te traumatiza, es decir, te impacta emocionalmente, porque el que diga que no, Nicole, a veces cuando tenemos esa fiesta, ese compromiso, que tú quieres estar radiante, yo me acuerdo de eso como mis 15, oye, solamente tenía que ver un momento, no he sido de personas de acné, pero me salía una lesión o dos, digo yo, bendito sea Dios, entonces me dañaba un poquito el plan, pero esto puede pasar, somos humanos, pasamos por emociones, esas emociones nos van de alguna manera a repercutir y ya qué bueno tener un equipo que te pueda ayudar y favorecer en todo esto. Entonces continuamos un poquito porque para concluir un poquito con las recomendaciones y concluir con el tratamiento siempre tiene que ir de la mano de tu dermatólogo. Es el especialista que conoce la fisiología de tu piel, por qué está pasando, que va a investigar tus causas. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes se queden todos con esta información. En segundo lugar, ya cuando tu dermatólogo te evalúa, va a
considerar el tratamiento dependiendo del tipo de acné que tú tengas. Si es un acné, por ejemplo, que es grado 1, grado 2, que es un acné leve, podemos usar desde jabones que controlen un poquito la grasa, humectantes, señores, porque a veces las personas se olvidan de ponerse un humectante pensando que todo te va a aportar grasa. Una piel necesita humectación. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar humectantes que sean matificantes, que controlen la grasa, que mantengan más o menos la piel en una condición de hidratación aceptable y buena, y posteriormente, entonces vamos a usar, y casi siempre es necesario, Nicole y amigos que nos escuchan, porque el acné y sus tratamientos normalmente resecan mucho. Entonces hay que aportar siempre una buena hidratación. Eso es lo segundo. En tercer lugar, ya cuando es acné, podemos comenzar con retinoides, que tenemos desde las formas tópicas como adapaleno, tetrinoína, ácido retinoico en sus diferentes concentraciones, el ácido glicólico, el ácido salicílico, el ácido acelaico, los alfa y beta hidroxiácidos también nos ayudan mucho. Y cuando tenemos lesiones inflamadas, tenemos que recurrir, como vimos que había bacterias, a tratamientos antibióticos que pueden ir del orden de antibióticos tópicos, que casi siempre lo combinamos con otras fórmulas para que no haya resistencia bacteriana, es decir, que las bacterias no se acostumbren al antibiótico y no nos respondan. Y en el segundo orden están los antibióticos ya por vía sistémica, que lo tenemos que utilizar mucho, porque a veces, ¿cómo controlamos un acné que afecta hombros, espalda con tratamiento tópico? Se nos hace muy difícil. Y si esto continúa y persiste, o el grado del acné es muy severo, entonces tenemos ya que armarnos a tratamientos de vía sistémica, que tienen, de verdad, yo les cuento, ya en mis 20 y tantos años como dermatóloga, sé y les puedo asegurar que hay un antes y un después de la vida de un paciente, que tú le mejoras el acné. Entonces, llevado de la mano de una dermatóloga, que a veces dicen, no, doctora, yo no quiero ese producto porque tiene muchos efectos secundarios, mire que pasa tal cosa. Miren, señores, cuando se utiliza un producto de la mano de un especialista, olvídense que las complicaciones siempre serán resguardadas y controladas por el especialista. A toda confianza pueden llevar a sus hijos, ir ustedes mismos, y el dermatólogo será el que les pautará el tratamiento a seguir. Señores, hay soluciones para el acné, no soluciones, hay curación del acné. Si tenemos que hacer un equipo multidisciplinario, ir con el ginecólogo para que nos controle las hormonas, unos ovarios poliquísticos, ir con el endocrinólogo para un hiperandrogenismo, pero conjuntamente le puedo decir que hay solución para el acné y le puedo decir que hay curación para el acné. Pero ¿qué pasa? Nuestra piel sigue activa, ya en etapa, queda más o menos, no le voy a decir, pero Nicole tiene como 20 y tantos, ¿verdad? Todavía sus 20 y tantos, Nicole tiene que recordar que tiene que continuar haciéndose una limpieza. Sí. Aunque ya se vea su piel que está completamente sana, tiene que continuar, porque, señores, igual que la polución, como hemos hablado aquí, los maquillajes, los mismos productos que tú te pones, pues van ensuciando tu rostro, y la misma proliferación de células que pasa normalmente en nuestra piel. Entonces, esa atención con una buena extracción, un buen peeling, la piel hidratada, va a hacerte que ese terreno de piel luzca más bonito, más saludable, y que eso se extienda a través del tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Qué bueno que sabemos, y me gusta que terminemos este podcast hoy con estas palabras de ánimo y de aliento, claro de sí. Que sí hay solución a nivel dermatológico. También puedes ir de la mano con el psicólogo, que te puede apoyar también en la parte de esta ansiedad social que puedes estar presentando, la misma depresión que puede darse por tu cambio a nivel físico. Entonces, no estás solo, aquí estamos para poder apoyarte, claro. Entonces, sí, queremos recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como MexanaRD_, y como MexanaRD en Facebook, y recuerden buscarnos en YouTube. También estamos en Spotify como Vida Sana Podcast. Así que no dejes de escucharnos. Claro, les mandamos un abrazo, le decimos que esto se va a hacer de manera constante, siempre tendrán una información fresca gracias a Mexana. Los esperamos en un próximo episodio, y bendiciones para ustedes. Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexana.